Sí, adelante, hermano. Ya, oremos. Amado Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te alabamos, glorificamos y honramos tu santo nombre, Señor, dándote la honra, la gloria a ti, Señor, y las gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, que tú nos tienes preparado, Señor, porque tú ya tienes a nuestro pastor Domingo ya listo, Señor, para las enseñanzas, para que podamos entender tu palabra, para poderla practicar, Señor. Ayúdanos y danos esa fortaleza, Señor, para no ver lo que nos rodea. No, Señor, sino tu palabra, tus promesas, Señor, porque tú eres fiel. En ti no hay mentiras, Señor. Que podamos ser fortalecidos en esas promesas, Señor, aunque no veamos cosas buenas a nuestro alrededor, pero Señor, que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, Señor, todo fijos en ti, Señor, creyendo y confiando tú quién eres y que tú nos has formado, tú nos has conocido desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y por eso estamos aquí, dándote la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Esta noche vamos a hablar acerca de los milagros en la evangelización. Hemos venido hablando desde hace ya un largo tiempo sobre la evangelización y vamos a continuar viendo esto. Pero yo quisiera hacer una invitación especial a las personas que estarán viendo este estudio bíblico a través de YouTube, como sale publicado, y es para que no participe en este estudio bíblico sin la Biblia. Y también que tenga una forma de tomar algún tipo de apunte. La palabra de Dios hay que estudiarla con la Biblia. No podemos participar en un estudio bíblico sin Biblia. Es como hacer una limonada sin limón. Mira el conuco sin machete. Exacto, es decir, imagínense ir a pintar una casa sin pintura. Sin brocha. Sin pintura, ir a pintar una casa, o sea, eso es estudiar la Biblia sin la Biblia, porque es la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar Hechos capítulo 9, verso 32 al 43. La conversión de Saulo no solo sirvió para salvación de él, sino que también produjo seguridad y aumentó la confianza en el Señor de los creyentes. Por otro lado, esto fue una gran derrota para la clase religiosa de Israel que se oponía a la predicación del Evangelio. Así que la conversión de Saulo no solo sirvió para él salvarse, sino que sirvió de fortaleza, de confianza, para que los hermanos se dieran cuenta que no importa el obstáculo que se atraviese en nuestro camino, estamos llamados a vencer. Y es lo que pasa. Y ahora vamos a ver lo que pasaba. Ustedes saben que hay una frase que dice que después de la tormenta viene la calma. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 9, verso 31. Así que vamos a leer este versículo. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué habían tenido los hermanos de Jerusalén? Persecución, tribulación. ¿Y ahora qué pasó? Tenían
paz. Esa paz, ¿quién la produjo? El Señor. ¿Cómo que? Como respuesta a este pueblo que estaba sufriendo. ¿Será que Dios siempre va a actuar igual con nosotros? Y aunque en ocasiones Dios va a permitir que tengamos un poquito de guerra, un poquito de turbulencia, un poquito de dificultad, pero Dios siempre, hermanos, siempre va a permitir que llegue la paz a nuestra vida, que llegue esa tranquilidad que Él tiene dispuesta para nosotros. Ahora bien, Lucas, ustedes saben que Lucas es el escritor de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas fue médico de profesión, también fue asistente del apóstol Pablo y él fue que escribió, bueno, el Evangelio, no hay que decirlo, Evangelio según San Lucas, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros nos damos cuenta cómo él detiene la historia de Saulo. Noten que en este verso 30 de este capítulo 9, ya no continúa hablando acerca de Saulo y a partir del verso 32, que es donde nosotros vamos a estudiar hoy, él comienza hablando de una serie de trabajos ministeriales. ¿De quién? Del apóstol Pedro. Y desde el verso 32 del capítulo 9 hasta el final del capítulo 12, vemos que Lucas toma esta sección y el personaje que aparece allí ministerialmente hablando es el apóstol Pedro, y es lo que vamos a estar viendo nosotros durante varias semanas en este estudio bíblico. Ahora, Pedro comenzó a visitar las diferentes congregaciones que se habían formado fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan que casi todo el evangelio funcionaba en la ciudad de Jerusalén? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó la persecución. Así que la persecución, en vez de hacer más débil la iglesia, la hizo más fuerte. Las dificultades, en vez de debilitar al cristiano, lo hace más fuerte. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros y por eso nos permite que vivamos algunas dificultades. Entonces, solo había una gran congregación en Jerusalén, pero ahora se habían formado fuera de la ciudad de Jerusalén, en otras partes del territorio de Israel, varias congregaciones. Y entonces el apóstol Pedro comenzó a visitar esas congregaciones en aquellos lugares, y viajando a todos esos lugares llegó a una ciudad que se llamaba Lida. Vamos a leer, vamos a ver lo que nos dice el verso 32. Hechos 9:32. Adelante, hermana María. Amén. Aconteció que Pedro visitó a todos. Vino también a los santos que habitaban en Lidia. Así que, hermanos, estamos viendo, dice el apóstol Pedro, comenzó a visitar. No es que el primer lugar donde Pedro va es a Lida. No es esto. Es que estuvo visitando, pero de alguna manera este lugar es mencionado de una manera especial. Es decir, hubo un propósito del Espíritu Santo de que de todos los lugares, que pudieron haber sido muchos, porque aquí dice claro, Pedro visitando a todos, no fue que él fue a un solo lugar, sino que andaba visitando diferentes congregaciones, pues llegó a un lugar llamado Lida. Así que es acá la primera mención que se hace de Pedro haciendo un trabajo fuera de Jerusalén. Es la primera mención que se hace acá en el libro de los Hechos. Ahora, en aquella ciudad, en Lida, había un hombre llamado Eneas, el cual tenía 8 años en cama, pues este hombre había quedado paralítico. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo para que
vayamos viendo esta historia bíblica. Así que leamos el verso 33. Vamos a ver lo que dice. Hermana Betsy. Hechos 9:33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Noten, hermano, que Eneas no nació así. Una enfermedad, una situación vivió, tal vez tuvo un accidente, no sabemos. En realidad, no podemos deducir qué lo había llevado a él a quedar paralítico, pero sí tenía ya 8 años que estaba paralítico. No es que el hombre no podía caminar por alguna molestia, no. Estaba paralítico 8 años. Estos detalles son buenos que nosotros lo entendamos y lo aprendamos a cabalidad, porque recuerden, el título que estamos tratando hoy son los milagros en la evangelización. Dios se va a glorificar siempre. ¿Para qué? Para que su obra pueda salir adelante. Dios siempre se va a glorificar de esa manera. Ahora, ¿cómo Pedro vio a Eneas? Y yo estaba tratando, esta mañana cuando estaba preparando este estudio bíblico, estaba tratando de ver cómo podemos deducir si Eneas era cristiano o no. No lo sabemos. No parece que es deducible esto. Así que Pedro se encontró con Eneas. ¿Cómo se encontraron? No explica. Alguien llevó a Pedro a la casa de Eneas. Probablemente sí. ¿Por qué? Pues estaba paralítico, así que el hombre estaba paralítico, y de haber sido llevado donde Pablo estaba, yo pienso, esto es una suposición mía ya, que lo dijera, ¿verdad? Dijera, ustedes recuerdan el caso donde 4 hombres subieron un paralítico encima de una casa y abrieron el techo para bajarlo, para que el hombre estuviera delante de Jesús y el Señor lo sanó. Pero en este caso no hay acá una explicación acerca de esto, entonces tenemos que deducir que Pedro se encontró con Eneas, alguien lo invitó, de alguna manera se encontró con él, y vamos a ver lo que pasó. Vamos a ver lo que nos dice el verso 34. Veamos lo que nos dice. Hermana Beatriz. El verso 34 dice así: y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hermanos, ¿qué es lo primero que vemos en este versículo? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Vamos a ver. Jesucristo sabía quién era Eneas. ¿Están viendo esto, hermano? No es lo más impactante aquí, no es levántate, sino Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Es que tiene poder el nombre de Cristo. Es que no hay ninguna autoridad en el cielo ni en la tierra por encima del poder de nuestro Señor Jesucristo. Noten acá, mis queridos hermanos, esta expresión que utiliza Pedro. ¿Y qué va a significar esto? Va a significar que Pedro había entendido que en su vida el más importante era Jesús. El más importante era el Señor. Y que todo lo que Pedro podía hacer tenía que basarse en quién, en el fundamento del Señor Jesucristo. Pedro había
orado ya por otro paralítico. No sé si lo recuerdan, capítulo 3 del libro de los Hechos. Estaba sentado frente a la puerta del templo, una puerta llamada la Hermosa. Y estando allí, el hombre mendigaba en aquel lugar. Y ustedes recuerdan que Pedro y Juan van a entrar al templo y aquel encuentro donde aquel hombre que era cojo de nacimiento, a diferencia de Eneas, que había quedado paralítico, aquel hombre, pues, dice la Biblia que el Señor lo sanó. Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ¿ven? Y vamos a ver en el libro de los Hechos cómo aparece el nombre de Jesús repetido tantas veces. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba conocer que Jesús es el que tiene el poder, que de él es toda la gloria, toda la honra. Hermano, no hay una mención de ningún personaje principal en el libro de los Hechos. La obra es la obra del Espíritu Santo. Algunos han dicho que este libro debió llamarse no los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que Lucas no le puso este nombre, sino los Hechos del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el personaje central del libro de los Hechos? Jesucristo. Jesucristo es la obra del Espíritu Santo glorificando al Hijo, lo que nosotros podemos ver a través de este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hermanos, vamos a ver qué pasó con Eneas cuando Pedro le dijo, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Qué pasó? Se echó su Bob Spring encima. Así que se echó su cama con todo y espaldar encima, ¿verdad? Ahí estaba el hombre sano. No que el hombre estaba medio tembloroso y cayéndose y mucha gente diciendo amén, amén. No. El hombre sano, completamente sano. Con una sanidad evidente. Dice que enseguida se levantó. Ni siquiera dice que lo ayudaron a levantarse. Se levantó porque estaba completamente sano. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un milagro extraordinario del Señor. Y yo no quiero adelantarme, pero la próxima semana vamos a ver detalles a aprender de los milagros. Eso es lo que vamos a estudiar. Así que este pasaje lo vamos a revisar otra vez la semana próxima, pero vamos a verlo desde otra óptica para nuestro aprovechamiento espiritual. Ahora, estamos viendo aquí un milagro evidente. Eneas fue beneficiado con este milagro maravilloso. Ahora yo quiero que alguien se lea el verso 35 y que todos le pongamos atención a este verso. Vamos a ver lo que nos dice el verso 35. Alguien que lee el verso 35. Yo puedo leer. Ana Mireya. Ella ya mira. Amén. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Ok, ¿leyeron bien este versículo? Hermanos, ahora les tengo una pregunta. ¿Cuál fue la mayor razón de este milagro? Vamos a ver. La conversión de los ¿Qué piensan? Los demás vieran. que los maquillaron y se convirtieron. Vamos a ver, que lo vieran, que vieran el milagro. Y que se convirtieran, pues. ¿Cuál de las dos? Que se convirtieran. Tenían que ver el milagro primero para Que lo entonces vieran. convertirse, ¿no? Tuvieran El confianza. propósito era que se convirtieran. El propósito de la conversión. ¿Será que la conversión es menor que el milagro? Sí. Es menor la conversión, o sea, el milagro es mayor que una conversión. No, la conversión es más importante. Pienso yo. Una persona puede recibir un milagro y no ser salvo. Sí. Sí. Cantidad de veces. ¿Y qué pasa? Y también puede ser salvo y no se sana.
¿Sí? Sí. Puede ser salvo y no Puede ser ser. sano, ven. Yo lo que pienso ahí, pastor, es que ese milagro fue para la gloria, para dar la demostración de la gloria de Dios. Como así, el Señor Jesucristo sanó al endemoniado para dar ese Testimonio. exacto, Para que lo conocieran, no puede ser. para la gloria de Dios. Son todos esos milagros. Pero dice que lo vieron todos Lidia no te olvido ahora, Sí. Y en en Sarón. Sarón. O sea, que lo vio mucha gente. Sí. Sí. Entonces, pues, no hay nada que quite con que la intención fuera salvar a uno también. Hubiera más de una intención. Entonces, de alguna forma ellos tenían que ver algo que les diera más confianza y fortaleza, un testimonio Sí. de que realmente es Jesucristo que está sanando. Es decir, el milagro Dios lo usó en ese momento como un instrumento para que la gente creyera. Amén. Si en este caso, si no ven el milagro, no habrían creído. Ven esto, hermano. Exacto. para Pastor, glorificar a Dios. déjeme hacerle una pregunta. Porque aquí dice, en la 32 dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, él estaba predicando y haciendo este milagro a los santos. Pedro no andaba haciendo milagros Yo sé que era Jesús a través de Pedro. y que Pedro no sabía cuándo iba a ocurrir un milagro. Eso lo vamos a estudiar mejor la semana próxima. Eso van a ser los puntos que vamos a estar desarrollando. Pedro ni idea tenía de que iba a ocurrir un milagro. Pedro salió al servicio de la obra del Señor. La pregunta era los santos, o sea, que ya estaba como a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que creen, los que creen. Los llamados, los que son separados. La palabra santo O sea, quiere sí. decir separados. O sea, ya los creyentes, pues. Ok. Entonces, Creyentes. entonces yo me quedo, la pregunta es, entonces creyeron acá donde Pedro hizo el milagro a través de Jesucristo, entonces creyeron. era para que Cristo ellos hizo el creyeran. milagro a Ok. través de Pedro. A veces se me confunde. Sí. Cristo hizo el milagro a través de Pedro. Pero entonces para que creyeran los que ya creían. ¿O qué? No, hermana. No. Es que él fue a visitar a los santos. Es como, vamos a pensar que Pedro viniera aquí a Parkland, se reuniera con nosotros. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Pero aparte hay gente que no cree en el Señor. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque los que creen ya no necesitan creer otra vez en el Señor. Una vez salvo, siempre vamos a ser salvos. Esa es la seguridad de la salvación. Así que no hay Entonces ninguna era que duda entre en los este santos punto. estaban los que no creían. No, entre los santos solo estaban los santos, los apartados para Dios. Sí. Pero en Lida y Pero en Sarón exacto, había en mucha gente que no era de la congregación. Dejó visitar a los Entonces, santos, pero que a la misma vez. ahí habían también que no creían. por algunos. supuesto, Ajá. porque estamos hablando aquí de dos ciudades. No eran tan grandes, pero eran dos ciudades y todo el mundo allí no era creyente en el Señor. Pero al ver este milagro, pues comenzaron a creer en el Señor. Y miren, aunque fue en Lida que pasó, pero Sarón y Lida estaban muy cercanas, dos ciudades muy cercanas, sí. Y Sarón tiene una característica muy antigua y es que serán unas rosas extraordinarias. La rosa de Sarón, así hay un nombre muy conocido. Y parece que una ciudad muy hermosa, aquella, unos campos muy hermosos, pero acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el Señor utilizó un milagro en el cuerpo de un hombre llamado Eneas. ¿Para qué? Para que sirviera, para que otros creyeran en el Señor, creyeran en el Evangelio de Cristo. Porque, ¿qué es lo que Pedro dice? Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. ¿En quién iban a creer las personas? En Jesús.
porque es lo que Pedro ha dicho. Pedro no ha expresado otra cosa. Pedro no ha dicho otras palabras. Él ha dicho Jesucristo te sana y ocurrió este milagro. Había otra ciudad cerca de Lida, llamada Jope. Hoy se llama Haifa. Es un hermoso puerto en Israel. Y esta ciudad en los tiempos modernos, pero en aquella época se llamaba Jope, y Jope estaba a unos 8 kilómetros de Lida. 8 kilómetros caminando, estaríamos hablando como de cuánto, de 4 millas, no, de 5 millas. Que de hecho no es tan lejos, ¿verdad? Yo creo que una gente puede caminar 5 millas sin mucho esfuerzo. Así que Jope, repito, estaba a unos 8 kilómetros de Lida. Y allí en Jope había otra comunidad de cristianos. Había otra comunidad de creyentes. Y allí vivía una hermana que se llamaba Tabita o Dorcas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta hermana? De manera específica, quiero que entiendan, hermanos, que Pedro pudo haber visitado muchos lugares. ¿Por qué estos lugares aparecen mencionados en la Biblia? Porque fue el propósito del Espíritu Santo que nosotros viésemos esto, porque esto iba a ser provechoso para nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a ver lo que pasó con la hermana Tabita, que se llamaba Dorcas, se conocía como Dorcas. Y vamos a leer los versículos 36 y 37. Alguien del sur, hace tiempo que no oímos. Hermana Rubiela. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Hasta 37? Sí. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Así que, hermanos, aquí tenemos otro caso, Una hermana llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Los judíos tenían más de un nombre. Si ustedes ven, Simón, Pedro, Saulo, Pablo, y así sucesivamente. Era algo. Bernabé se llamaba José, era levita, dice, natural de Chipre. Bernabé, que ayudó a Pablo, que tuvo confianza y lo apoyó para presentarlo a los hermanos. Así que los hermanos de Jope sabían que Pedro estaba ¿en dónde? En Lida. Así que esta hermana Tabita enferma, y parece que fue algo fulminante, hermanos. No sabemos qué le pasó, pero enfermó y aquello fue algo fulminante. La hermana Tabita falleció, y noten lo que dice aquí: y después de lavada, o sea que cuando la persona moría lo bañaban. Porque duraban mucho para bañarse, para no te lo metí. Cada año, anuales que se bañaban los judíos. Es decir, que había que esperar que murieran para poder bañarlo. Era más fácil así. Parece, hermano, esto parece una broma, pero es real. La gente antes no le gustaba. Bueno, no era que no le gustaba, es que por tradición la gente no se bañaba. Incluso hay un hecho un tanto jocoso en la historia de un rey, Juan Sin Tierra, se llamaba, hermano de Ricardo Corazón de León, que en el año 1100 fue rey en Inglaterra, y le llamaban el higiénico. ¿Y saben por qué? Se bañaba 8 veces al año.
Ay, mi madre. Y por bañarse 8 veces al año le llamaban el higiénico. ¿Y cuántas veces al año usted se baña? 8. Usted es higiénico. Ay, mi madre. ¿Qué le parece? Así que, entonces, hermanos, miren, la costumbre era, déjenme decirles cómo era la costumbre con los muertos. Eran lavados, eran puestos en una sala y antes de la puesta del sol tenían que ser sepultados. No podía llegar la noche. Es decir, si una persona... No amanecía. No, estaba prohibido por la ley. Recuerden el caso de la muerte del Señor Jesús. Dice que a causa de la preparación había un sepulcro cerca y lo pusieron ahí porque el día ya estaba para comenzar. Recuerden que el día judío comienza al atardecer. Entonces, la ley de Moisés decía que un cuerpo no podía estar fuera de la tumba durante la noche. Entonces, en el caso de esta hermana, parece ser que murió en la mañana. Si hubiese muerto en la tarde, 3, 4 de la tarde, la situación habría sido más difícil. Si entiendo que si una persona moría 3, 4 de la tarde, era bañarla, ponerle la indumentaria y llevarla al cementerio, pero de una vez. Era así. Era así. Ahora, dice aquí que murió y después de lavada la pusieron en una sala. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los hermanos? Vamos a seguir leyendo lo que hicieron los hermanos de Jope en el verso 38. Así que alguien, por favor. El verso 38 dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Hermanos, muchas veces cometemos el error de pensar que estas cosas estaban bien sabidas por los siervos del Señor. Ningún milagro que fue hecho a través de un siervo de Dios, jamás se imaginó el siervo de Dios que iba a ocurrir. Y así son los milagros. No son cosas que una persona puede prefabricarla, imaginarla. No es así. A través de toda la Biblia es lo que nosotros vemos. Ahora, cuando esta hermana fallece, ¿creen ustedes que por casualidad Pedro estaba por ahí? No. Pedro pudo haber estado en otra parte. Pedro pudo haber estado lejísimo de ese lugar. Sin embargo, dice que Pedro estaba ¿dónde? En Lida. 8 kilómetros de Jope, donde la hermana había muerto. Entonces, los hermanos, aquí están los creyentes de Jope, los de la congregación de Jope, enviaron a 2 hermanos, dice, a 2 hombres que fueron a buscar a Pedro a donde él estaba. Cuando Pedro fue contactado, miren cómo dice la última parte del verso 38, no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya iba a ser. Antes de que la enterraran. Antes de que le enterraran, porque se acababa el tiempo. Así que Pedro, no tardes en venir a nosotros. Y entonces sabemos que Pedro se fue con ellos. Fue acompañando a estos hermanos. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor aquí para ir entendiendo mejor esta historia. Vamos a ver, verso 39. Alguien, por favor, que se lea el verso 39. Yo puedo leer, pastor. Adelante. Verso 39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
Cuando estaba preparando este estudio bíblico, me recordaba de algo, y yo sé que el pastor Juan también lo va a recordar muy bien. Es que en nuestros inicios, en los caminos del Señor, recuerdo que en la iglesia se decía, hermano, vamos a hacer una dorca. Sí, los martes. Vamos a hacer una dorcas. ¿Y qué era una dorcas? Era que una persona llevaba un arroz, otro llevaba otra cosa. Entonces todo eso se juntaba y se miraba a una familia que tuviera mayor necesidad y se le llevaba. Así que incluso eso funcionaba como un ministerio. Sí. Ministerio de dorcas. ¿De dónde viene? De aquí. De esto que nosotros estamos leyendo. Así que, hermanos, vemos acá lo que sucede. Pedro, cuando los hermanos fueron a buscarle, yo no sé, hermanos, si le explicaron lo que estaba pasando. Parece ser. Probablemente sí. Esta expresión no tardes en venir a nosotros, probablemente le explicaron lo que estaba pasando y cómo Pedro dice que se levanta y va a aquel lugar. La semana próxima nosotros vamos a ahondar más en estos detalles, pero recuerden algo. Si a cualquiera de nosotros se nos invita, el pastor Abreu, lo van a buscar unos hermanos porque alguien falleció. El pastor Abreu, ¿a qué va a ir? A consolar a las personas. ¿Ven? No creo que Juan Abreu tenga el ánimo de decir, no, yo voy y la resucito. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Pedro dice que se levantó y fue a aquel lugar. Y cuando llegó al lugar, lo llevaron a la sala, dice, donde estaba, Pedro fue rodeado de una cantidad de ¿qué? ¿Qué ven en el versículo? En el versículo 39. De viudas. ¿Por qué viudas? Porque no tenían esposo. Bueno, hermana, yo creo que hay mujeres que se sienten viudas a veces teniendo esposo, ¿verdad? Pero, miren, hermano, ¿qué era lo que pasaba? Es que las viudas y los huérfanos tenían una atención muy especial en la iglesia. Eran cuidadas, eran protegidas, eran muchas veces sostenidas porque no tenían a veces otro sostén. Y entonces había ese cuidado de las viudas. Pero yo mientras observaba esto decía, Dios mío, para los hombres no le estaba yendo bien en esa ciudad. Porque había muchas viudas. Entonces, ¿sería que se estaban portando tan mal o qué pasaba? Pero bueno, las viudas estaban llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba allí con ellas. Así que eso es lo que encuentra el apóstol Pedro cuando llega a aquel lugar. ¿Y qué estaba allí en la sala también? Estaban todas las viudas, ¿verdad? Pero ¿qué estaba allí en la sala? Estaba el cuerpo de Dorcas. Porque noten cómo lo dice el verso 37, dice, después de lavada la pusieron en una sala, en la misma sala donde fue llevado el apóstol Pedro, a aquel lugar. Así que aquel lugar está lleno de personas, allí están todos llorando, todos tristes por aquel acontecimiento que había sucedido. Era una hermana muy querida, una hermana que según parece muy activa, hermanos, una persona muy activa y muy preocupada por los demás. Estas son las características que nosotros podemos ver de esta hermana Dorcas, activa, muy preocupada por los demás, una persona de un gran amor, una demostración grande de amor y de desprendimiento tenía
aquella hermana. Así que los hermanos estaban bastante tristes. No menciona aquí si tenía familia Dorcas, ¿eh? Hay detalles que la palabra de Dios lo omite. ¿Por qué razón? No sabemos. El propósito del Espíritu Santo no es llenar curiosidades nuestras, sino edificarnos, porque yo muchas veces me he preguntado, la Biblia no menciona a los hijos de Pedro, pero bien sabemos que Pedro era casado, porque si Jesús sanó su suegra, es porque Pedro era casado, ¿verdad? Porque no se puede tener suegra si uno no es casado, a menos que alguien no quiera buscarse un gran problema. Pero es que si la Biblia pusiera todos esos detalles, sería una cosa así de... Sí. No, y si entra en el asunto de que Sí. el Señor sanó la suegra de Pedro, nos metemos en problemas de entrar profundamente a analizar Sí, ese sí. texto. Porque alguien va a decir que por eso fue que negó al Señor después, porque sanó su suegra. Hermano, pero las suegras no son malas. Ya, probablemente sean los yernos que no se porten bien, ¿verdad? Estaba la gente allí reunida, llorando, lamentando, hermanos. Ahora, quiero que vean aquí lo que pasa. Quiero que entiendan, Pedro no fue a resucitar a Dorcas. Y la evidencia es clara. La semana próxima lo vamos a entender mejor. Yo con esto lo que quiero es dejarle la motivación para que mejor el número se aumente aquí la semana que viene. Vamos a ver lo que Pedro hace. Vamos a leer los versos 40 y 41. Vamos a ver el desarrollo de esto. Versos 40 y 41. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo leer. Adelante, hermana. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Qué contraste, hermano, ¿eh? Qué contraste. Yo pienso que minutos antes estaban llorando de dolor y ahora lloraban de alegría, ¿verdad? Hay gente que llora de alegría. La alegría a veces hace que a una persona se le salgan las lágrimas de la emoción. Pedro mandó a que todos, ¿qué le dijo Pedro a todos los que estaban allí? Se quedó solo allí en la sala con Tabita. ¿Y qué dice la Biblia? Se puso y oró. ¿Qué refleja esto? ¿Qué refleja esto? Dependencia completa del Señor. Aquí no estamos viendo un poder extraordinario que Pedro tenía. Estamos viendo una dependencia completa del Señor. Dice que se puso de rodillas delante del Señor y oró. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de la oración? Que le dijo, Tabita, levántate. Hermanos, le habló a un cuerpo muerto. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Quién habló a través de Pedro en ese momento? El Señor. Sin duda. Recuerden lo que Pedro le dijo a Eneas. ¿Cómo Pedro le dijo? Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana. Ahora le dice, Tabita, levántate. Cualquiera diría, pero no mencionó a Jesús. ¿Cómo estaba ella? Estaba muerta. ¿A quién le oró él? Le oró al Señor. Le oró a su Señor Todopoderoso para que Él se glorificara en medio de aquella situación. Así que vemos nosotros lo que dice aquí la palabra de Dios. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Es como el que está dormido y de repente despierta. Dice, ¿qué pasó aquí?
¿Qué sucedió aquí? Y Pedro, dándole la mano, la levantó. Y ahora, ¿qué Pedro les había dicho a las personas que estaban en la sala? Salgan, estaba solo y ahora Pedro los llama. Dice, hermana Betsy, aquí otra vez aparece los santos, dice, llamando a los santos. A los cristianos y a las viudas. La presentó viva. Hermanos, qué milagro tan extraordinario hizo el Señor. Noten, si lo de Eneas fue grande, y esto, más grande todavía. extraordinario. Estamos hablando de una persona que murió realmente y que fue resucitada. Así que el Señor hizo un milagro extraordinario a través de Pedro. Dorcas, que había muerto, volvió a la vida por el poder y la obra del Señor Jesús. Déjenme decirles, hermano, que esa fue la única vez que Pedro oró por un muerto que resucitó. Única vez. No hay más. En la Biblia aparecen 7 resurrecciones de muertos. En toda la Biblia. No vamos a estar diciendo como algunos predicadores que y los muertos y por donde quiera muertos resucitados. 7 resurrecciones de muertos en toda la Biblia, 2 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. La primera fue el profeta Elías, que oró por un niño. La segunda fue el profeta Eliseo, que también oró por un niño muerto. La siguiente fue la que hizo el Señor Jesús por Lázaro. Otra, el mismo Señor Jesús por la hija de Jairo. La tercera, hecha por el Señor Jesús. 3 resurrecciones aparecen documentadas en el Nuevo Testamento que las hizo el Señor. La tercera es el hijo de la viuda de una ciudad de Naín, que el Señor resucitó. Van 5 resurrecciones. 2, esta de Pedro y una de Pablo. La de Pablo fue aquel joven que se sentaba en la ventana, Eutico, en un culto y se cayó de una tercera planta, hermano. Se mató. Pedro fue, lo abrazó, oró por él y el Señor lo resucitó. Solo estos casos, Pedro aparece. Pablo, este caso. Yo dije Pedro. Sí. Perdón. Lo reconocemos, sabemos por qué. La edad. No, Claro, está seguro. está muerto, pero Jesucristo resucitó. Pero ya eso es diferente. Ya la resurrección del Señor es con un cuerpo glorificado. Es algo. Bueno, así que, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo al Señor haciendo un milagro extraordinario a través de Pedro. Ahora, quiero que usted lea detenidamente el verso 42. Vamos a ver. Vamos a leer el verso 42 de manera detenida. ¿Qué dice? ¿Alguien, por favor, que quiera leerlo? Amén. Esto fue notorio en todo Job y muchos creyeron en el Señor. Vamos a ver. Leyendo detenidamente este versículo, ¿cuál fue? Yo quiero que usted responda esta pregunta. ¿Cuál fue la mayor razón de este milagro? Para dar otra vez la demostración de la gloria del Señor, para que la gente vea. Pero es que si nos quedamos solo en que vean, para que creyeran. es creer. Que Creer. exactamente. Ven, hermanos, o sea, el propósito de Dios no es presentarnos un espectáculo, porque muchas veces hay gente que dice, pero ¿por qué no ocurren esos milagros? 7 resurrecciones.
en 1600 años de historia bíblica. Pero que el mismo verso dice, esto fue notorio en toda Jope, que vean, para que crean, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Exacto. ¿Cuál fue el propósito de este milagro? Que la gente creyera en el Señor, porque el propósito es creer. Noten que en Jope dice, y muchos creyeron en el Señor, no todos, porque aún gente viendo milagros, aún el mismo Jesús, hermanos, yo me pongo a veces a pensar y me da como un frío así en el estómago cuando pienso en esos judíos. ¿Saben lo que es? Cuando Jesús llegó a la casa de Marta y de María, Lázaro 4 días en la tumba ya, en estado de descomposición el cuerpo, y Jesús va a la tumba y manda a rodar la piedra. Y frente a la tumba dice, Lázaro, ven fuera. Y este hombre sale caminando. Y eso lo vieron los judíos que estaban allí. Y ni aún así creyeron en el Señor. Ni aún así aceptaron al Señor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que luego intentaban matar a Lázaro para que no se dijera más. El milagro. ¿Por qué usted cree que Israel está viviendo como vive? ¿Por qué usted cree lo que está pasando hoy en Israel y lo que falta? ¿Por qué? Porque no creen. La desobediencia contra Dios. Inclusive, y un paréntesis, era celebrando el Yom Kippur y estaban haciendo una fiesta pagana porque era esos jóvenes descarriados todos. Y mire lo que pasó. Y eso enfocado por los mismos judíos. Los mismos judíos que dice que Dios castigó a su propio pueblo por el Yom Kippur, que es el del arrepentimiento, y ellos estaban haciendo lo contrario. Es que hasta que no conozcan al Señor, hasta que no conozcan a Cristo, hasta que no se entreguen a Cristo, es que no va a haber un cambio. Ahí está la razón principal. Así que, hermanos, fueron 2 milagros diferentes, ¿verdad? Lo que hemos estudiado esta noche. Muy diferente, pero en cada uno de ellos aparece un denominador común. ¿Cuál es? ¿Cuál fue el denominador común en los 2 milagros? 2 milagros diferentes. ¿Por qué? Porque uno fue un paralítico, cualquiera comparando un paralítico con un muerto, estamos a muchas diferencias. 2 milagros. ¿Cuál es el denominador común que nosotros vemos como resultado de esos milagros? ¿Cuál es? Que la gente creyeron. La conversión de las personas. La conversión de las personas, porque es que un milagro beneficia a una persona. Pero hermanos, ¿qué pasa con una gente que reciba un milagro y no acepta a Cristo? ¿No cree? No ha pasado nada. El día que muera, ¿se va a salvar porque recibió un milagro? Perdido. ¿Está perdido? Los leprosos, los Menos excusa. que fueron sanos, y uno solo fue que Dios agradeció. De 10, 9 no les importó, y uno solo. Como la gente que va a buscar de Dios cuando tiene la soga al cuello y después que se le solucione el problema, sigue como que nada ha pasado. Así que 2 milagros. Eneas, paralítico, 8 años, el Señor lo levantó. Dorcas murió, el Señor la resucitó. ¿Y cuál fue el denominador común? Que tanto en Lida, en Sarón, como en Jope, mucha gente se convirtió al Señor. Eso sirvió de testimonio para que la gente creyese en el poder y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener siempre presente que hay un milagro que es el mayor de todos. ¿Cuál es?
El milagro. La salvación. La salvación, hermano. La salvación. La salvación es lo más importante. Es el milagro más grande que puede haber. Es el milagro más extraordinario de todos. Es la salvación de un ser humano. Por eso, ¿qué dice la Biblia? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros no vamos a encontrar a través de toda la Biblia un milagro más extraordinario que la salvación. Y noten esto. A través de todo el Nuevo Testamento, y especialmente acá en el libro de los Hechos, todos los milagros que vamos a estudiar aquí en este libro de los Hechos están relacionados todos con salvación de personas. Porque Dios, ¿qué le interesa a Dios? ¿Sanar el cuerpo o salvar el alma? Salvar el alma. Primero. Pero también Sí. sana el cuerpo, ¿verdad? Porque En algunos casos. el Señor sana el cuerpo. Él va a seguir haciendo milagros. ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos tratado hoy? ¿Algún comentario? Yo pienso que todo milagro, el propósito es que la gente crea. Porque hacer un milagro para que esa persona lo vea y nada más, y glorificarse con una persona, pues si Dios quiere salvar a alguien, lo hace privado, ¿no? Cuando lo hace visible, es porque quiere hacer a otra persona partícipe de eso, ¿no? Si no fuera un Dios vanidoso, y Dios no. O Exacto. sea, glorificarse para glorificarse, no. Es para que los demás vean y crean. Claro. Sería como hacer un espectáculo. Señores, diviértanse. Eso Magia, eso lo vivimos nosotros en aquel Show. entonces. Eso lo vivimos. Que iban porque fulano iba a predicar y que hacía milagros. Y eso se lo veo llenaba. yo en la televisión todos los días ahí en este canal, ¿cómo que se llama? Enlace. Enlace. Hubo un tiempo que se hizo famoso, un libro, pero era una metodología, se llamaba un curso de milagros. Y todo el mundo va. Imagínate. Y yo era pequeño y como que eso no me hacía sentido a mí. Que no hace ningún Comprendo sentido. lo que tiene que ser Dios, entonces no hay metodología que vale. Solamente hay una observación que desde el principio, y yo sé que eso me iba a llegar mi tiempo. El asunto en todo esto, inclusive en todo predicador, la centralidad debe ser Jesucristo. En toda predicación debe estar saturada de Jesucristo. Amén. Yo estuve el domingo, no pude estar por razón de mi voluntad, estaba en Tampa. No dejé congregarme, inmediatamente invité a la familia, porque estaban cerca para ir a una congregación muy grande. Se habló de cómo evitar, cómo contrarrestar la depresión. Hermano, y se habló de Jesucristo fue para hacer el llamado. Se enfocó en el hombre, la necesidad del hombre, lo físico, lo material. Y Jesucristo, ¿dónde estaba? Wow. Y cierto, a mí me causó dolor, porque si no está saturada de Jesucristo, esa, de nada, ¿qué importa que los problemas físicos sean resueltos? ¿Qué importa que los problemas económicos sean resueltos? Si la mayor necesidad, tipo, es espiritual, es del alma, y el único que la satisface, que la llena es Jesucristo. Amén. Pero tristemente. Y la motivación, por ejemplo, de Dorca aquí, era Jesucristo. Pedro, la motivación de Pedro a través de los milagros, de esas sanidades, fue Jesucristo. La predicación, la centralidad en Jesucristo. Y así debe ser, mi hermano, toda nuestra motivación, lo que hagamos, sea en la iglesia, fuera de ella, o cualquier obra que el Señor nos permita hacer, el motivo debe ser la glorificación del Señor y que otros crean por la obra que han visto en nosotros el Señor hacer. Amén. Jesucristo es el centro de todo, hermano. Si nosotros quitamos a Cristo del centro, está un fracaso completo y total. Aunque se va a apariencia. Sí. Hoy día hay muchos sermones que están llenos de psicología, llenos de positivismo, llenos de enseñanzas extrañas, de creencias que vienen del oriente y se filtran
muy sabiamente y se le adornan un poquito, como, no sé si ustedes en algún momento han visto esto, en una celebración, un cake o un bizcocho gigante, pero hay una sola partecita que es bizcocho, el resto es camuflaje. Oh my Sí, God. cartón pintado, y entonces Ay, le no, ponen qué horror. el adorno. merengue, nosotros le decimos el suspiro, ¿verdad? ¿Hacen eso, pastor? No Sí, sabía yo. oh sí, Mamá hacía eso bizcocho. eso Oh, se sí, mi hace. hermana. Eso que se son hace. de varias plantas, hay que hacerlo abajo. Eso es para llenar los ojos de los que miran a distancia. Oh, qué Qué tan decepción. gigante. Y solo quizás es la mitad, porque el Oh my resto, God. entonces es de cartón con la misma forma y lo adornan con el suspiro, con el merengue, como le dicen, y del mismo color del otro, y el que lo vea a distancia, pero trate de partirlo para que vea. Es bastante común en los que hacen esos cakes, ¿no? Si lo quieren la un poquito boda, más alto, le La ponen algo. boda. Pero hay quien exagera y es un gigante. Sí, No sí. tiene nada. Quiero 2 libras de bizcocho y después como 40 libras de apariencia. De apariencia, hermano. Así que bueno, Buena enseñanza para nosotros como creyentes. hay que cuidar estas cosas, que seamos auténticos en el Señor, ¿eh? Amén. Para gloria de Él. No sé si hay alguna pregunta final, algún comentario. Que, Bueno, pastor, bueno, a veces, bueno, como usted sabe, pastor, yo siempre digo que Dios conmigo hace muchos milagros o muchos deseos de mi corazón, Él me los cumple. Entonces yo se lo digo a la gente, a mis amistades. Me dicen, pero a los que no creen, pues. Pero yo lo digo con el fin de que ellos crean. Pero muchos dicen, ay, pero tú todo lo que te pasa en tu vida, tú dices que es Dios, que es Dios. Digo, es que es Dios. Es que es Dios el que me está haciendo, me da todo lo que yo tengo, hasta la vida es Dios. Pero la gente es así, dice, no, no, es que a veces ni siquiera uno contar los testimonios y eso a veces a la gente, a los que no creen, ¿entiendes? Porque con mi familia ellos han visto muchas cosas. Y no. amén. Hermanos, recuerden, a Jesucristo lo vieron hacer infinidad de milagros. Dice Juan que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, esto es término comparativo, ¿verdad? Sí. Él dice, No. y en el mundo cabrían los libros de tantas obras. Porque lo que aparece aquí resumido, algunos milagros, por eso no fue todo lo que el Señor hizo. No podemos especular, ¿verdad? Inventarnos cosas, porque aquí aparece lo que está revelado, pero fue una... Y a pesar de eso, lo rechazaron. ¿No? Y lo mataron. Lo mataron. Así que es En triste. medio de todo esto, pues, estaba viendo que mucha gente, no, que o sea, a Israel hay que apoyarlo en todo lo que está sucediendo, pero muchos dicen, no, porque el pueblo escogido. No. Pero Dios los escogió con una misión. Y ellos, o sea, no es escogido para que tengan lo mejor, es escogido con un propósito Que no lo han hicieron. cumplido, que ellos no han cumplido. Es importante tener esto claro, hermano, en nuestra mente acerca de Israel. El pueblo escogido de Dios es la iglesia. La iglesia es la que ha aceptado a Cristo. La iglesia es la que sirve al Señor. Ese pueblo por eso vive como está, porque rechazó al Señor. Así que ese no es el verdadero pueblo de Dios. Pero bueno, ya ese sería otro tema muy interesante a tratar más adelante. Vamos a dejarlo aquí por esta noche y parece que no hay preguntas, los hermanos de Zoom. Yo quiero aportar algo, pastor. Yo creo que eso es enseñarle a los hijos desde pequeños a creer en el Señor y a creer, porque mi hijo Dani, el mayor, yo le decía, hijo, mira que cree en Dios, y él me decía, mamá, pero yo veo que va gente a la iglesia y mira cómo andan, o sea, tú sabes los jóvenes, pastor. Y yo le decía infinidad de veces, y de ahora que él está pasando por este proceso de la enfermedad que está teniendo, yo le dije, tienes que creer. Entonces yo me comprometí más a insistirle, a hablarle, aunque él
muchas veces me rechazaba, yo le decía. Y el psicólogo que lo está mirando es cristiano. Entonces, a mí mi hijo, en lo personal, él no me ha dicho, ¿sabes qué, mamá? Yo ya acepté al Señor Jesucristo. O sea, yo me enteré por otra persona, porque él no me ha dicho, o sea, pero la semana pasada hablando yo con mi hijo, él me dijo, porque me dice, mamá, pero ¿de qué me va a salir el psicólogo? Se siente y me empieza a hablar de Dios y yo no entiendo. Y empezaba, ¿no? Yo le dije, mira, hijo, si él te pregunta, tú contesta. Y yo muchas veces le digo, abre tu corazón, abre tu mente, órale a Dios. Y hace como 3, 4 días me dijo, ¿sabes qué, mamá? Me dijo, tienes razón. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque hablando con el psicólogo, yo no me di cuenta en qué momento yo empecé a hablar de lo que a mí me estaba afectando. Dice, yo cuando me di cuenta es cuando él me dijo, ¿ves cómo estamos tratando de llegar al fondo de lo que te está pasando? Dice, y la verdad, mamá, dice, yo no sé ni en qué momento, dice, porque él empieza orando, hablando de Dios, dice, y cuando yo me di cuenta, yo ya le había hablado cosas que me afectaron de niño. Y yo le digo, ya le digo, ¿y tú qué crees? ¿Que es el psicólogo o que es Dios? Y él me dijo, Dios, mamá. Y hasta la fecha él no me ha dicho, mamá, ya lo acepté, pero como que yo lo noto más abierto, porque yo le digo, mira, hijo, si te despiertas en la noche, en la madrugada, el dolor de cabeza y tú ya estás cansado, porque él me dice, mamá, yo estoy cansado de que me duela la cabeza. Y digo, mira, si te despiertas a las 2, 3 de la mañana, ve, siéntate en el sillón y pídele a Dios, le digo, porque Dios es el que te va a mandar la sanación por medio de los doctores, pero tú tienes que orarle al Señor. No tienes que estar confiado en que el doctor te va a sanar, tienes que confiar en que Dios es el que te va a sanar. Amén. Y yo veo a mi hijo como que más tranquilo. Estamos hablando que de su enfermedad que estaba un 100, ahorita está como en un 70%. Ya se ve un poco más tranquilo, todavía le pasan los episodios, pero ya se presta más para hablar de Dios. O sea, o sea, Dios ya ha hecho la obra en él de abrirle el corazón, porque entonces, o sea, él ya reconoció que sí, que es Dios el que lo va a cambiar. Amén. Sí. Ese es un principio básico para que la gente llegue a la salvación. Sí. Y aquí hemos visto un milagro maravilloso, grande, pero hay milagritos pequeños que se dan de día a día. Hay pequeñas cosas que no se pueden ver y no tienen explicación. A todos les debe haber sucedido que están en la carretera y se les cruza un carro y se pone, y uno dice, ¿cómo yo me sé de esto? La posibilidad era que yo hubiese estado involucrado en el accidente y no pasó nada. Entonces, Dios hace muchos milagros pequeños que uno que tiene que estar con la mente abierta. Sí, no lo percibimos, pero que ocurre en nuestras vidas. Bueno, pues dejémoslo hasta aquí, hermanos. La próxima semana vamos a seguir estudiando este pasaje.